Bien, vamos a realizar un ejercicio de movimiento de caída libre que nos va a quedar como modelo. Vamos a hacer el estudio completo de un cuerpo, en este caso un cuerpo que se arroja verticalmente hacia arriba a 20 metros por segundo desde el piso. La propuesta es completar el siguiente cuadro de valores y realizar las gráficas correspondientes. Las gráficas son de y en función de t. Y aquí se refiere a la posición porque los cuerpos aquí se mueven en el eje y. O sea que la posición deja de ser x y pasa a ser y. Lo que antes era x, ahora pasa a ser y. Y en función de tiempo, posición en función de tiempo, velocidad en función de tiempo y aceleración en función de tiempo correspondientes. Desde que sale hasta que regresa al piso. O sea, el movimiento completo, ida y vuelta. El cuadro de valores, tiempo, posición, velocidad y aceleración. Bien, para hacer una gráfica, para hacer gráficas, necesitamos siempre tener parejas de valores, es decir, tendremos que tener un valor de tiempo y su valor correspondiente de posición, un valor de tiempo, su valor correspondiente de velocidad, tiempo de aceleración y así sucesivamente. Y necesitamos siempre tener varios puntos para poder hacer una gráfica. En este caso, hay tres, podemos tener cualquier cantidad de puntos, pero hay una cierta cantidad mínima de puntos. En este caso, la cantidad mínima de puntos corresponden a los tres tiempos claves que tenemos en este vuelo del cuerpo. Fíjense que nosotros tenemos como tiempo clave 0, que es cuando el cuerpo sale. Después, otro tiempo clave es cuando el cuerpo llega al punto de altura máxima. Y otro tiempo clave es cuando regresa al piso. O sea que son mínimamente tres tiempos. Podemos agregar todos los demás que queramos, pero esos tres tiempos son básicos para poder construir nuestras gráficas, sea de posición en función de tiempo, velocidad en función de tiempo, aceleración en función de tiempo. Para eso tenemos que tener presente que el movimiento de caída libre es un movimiento muy especial, es un movimiento muy predecible, es el ideal movimiento de caída libre, ¿no? Cuando ni siquiera el viento afecta el movimiento del cuerpo moviéndose por el aire. Sabemos que el cuerpo, todos los cuerpos que se mueven por el aire libres, se mueven bajo los efectos del campo gravitatorio de la Tierra. Ese campo gravitatorio de la Tierra provoca sobre ellos una aceleración que es vertical hacia abajo, la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Los cuerpos van a acelerar siempre hacia abajo. Y esta aceleración vertical hacia abajo la redondeamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Recordando el concepto de aceleración. La aceleración me indica cómo va a ir cambiando la velocidad. Es decir, en este caso, que es un movimiento en línea recta, cómo voy a ir ganando velocidad o perdiendo velocidad. ¿Cuándo voy ganando velocidad? Cuando la aceleración y la velocidad están en la misma dirección y sentido. ¿Cuándo voy perdiendo velocidad? Cuando la aceleración y la velocidad están en sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si este cuerpo se arroja verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? Como la aceleración va hacia abajo y aquí la velocidad va hacia arriba, están en sentidos contrarios, quiere decir que a medida que sube yo voy a ir perdiendo velocidad. La aceleración me va a ir, entre comillas, quitando velocidad. ¿Cómo me va a ir quitando velocidad la aceleración? Pues muy sencillo, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo que yo suba, voy a perder 10 metros por segundo de velocidad. La velocidad va a ir disminuyendo de a 10 metros por segundo en cada segundo que suba, mientras voy subiendo. Por lo tanto, si el cuerpo salió disparado con una velocidad de 20 metros por segundo, en el primer segundo de los 20 metros va a perder 10, o sea que le van a quedar 10. Y en el siguiente segundo va a perder los otros 10, o sea que va a demorar 2 segundos en llegar hasta el punto más alto. ¿Por qué? Porque tiene 20 metros por segundo para gastar de velocidad y por cada segundo pierde 10. Por lo tanto va a tardar 2 segundos en llegar hasta el punto más alto. Esto es lo que les digo predecible. Después vamos a demostrar todo esto con ecuaciones, pero para que vean que estos ejercicios uno los puede hacer medio que mentalmente. Muy bien, el cuerpo llega arriba a los 2 segundos, entonces se va a encontrar en la altura máxima. Cuando el cuerpo se encuentra en la altura máxima, que no sé cuál es, sé que ahí la velocidad va a ser 0.
porque en el punto de altura máxima, la altura es máxima, ¿por qué? Porque justamente como no tiene más velocidad, no puede seguir subiendo y llega a la altura máxima, entonces ahí la velocidad es cero. También sé que cuando el tiempo es cero se encuentra en el piso, o sea que se encuentra en la posición cero. Y también sé que cuando el tiempo es cero la velocidad es 20, porque sale con una velocidad de 20. Y como esa velocidad apunta para arriba es 20 positiva. No se olviden que aquí tenemos, ya como vimos en el video anterior, tenemos que establecer una convención de signos. Lo que apunte para abajo es negativo, lo que apunte para arriba es positivo, ¿tá? Para diferenciar los sentidos. Si bien estamos trabajando en una misma dirección, como estamos trabajando en sentidos, en los dos sentidos, tenemos que decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Lo que se dirija, los vectores que se dirijan hacia arriba van a ir con signo de más, los que se dirijan hacia abajo van a ir con signo de menos. Razón por la cual entonces cuando el tiempo es cero, la posición es cero porque se encuentra en el piso. Si esto fuera el eje Y, posición cero es acá abajo, ¿sí? La velocidad es 20, es positiva porque apunta para arriba, y la aceleración de un cuerpo en el aire es siempre 10, pero 10 apuntando hacia abajo, o sea que es menos 10. Así que esto de la aceleración yo ya de entrada pongo que siempre menos 10, porque tengo muy claro que cuando un cuerpo se mueve en caída libre, su aceleración es constante, siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, aceleración de la gravedad, y su valor es de 9,8 y nosotros lo aproximamos a 10 para no complicarnos con las cuentas. Entonces, si el cuerpo demora 2 segundos en subir y se sigue moviendo con la misma aceleración, va a demorar otros 2 segundos en descender, porque la aceleración no cambió. Quiere decir que va a demorar a los 4 segundos a volver hacia al piso. Quiere decir que a los 4 segundos va a volver a estar en el piso, porque regresa al piso, ¿sí? Y del mismo modo que cuando iba subiendo, la aceleración me iba quitando velocidad, por cada segundo me quitaba 10, ahora cuando empiezo a descender, cuando el cuerpo desciende, esto sería la subida. En el descenso, cuando el cuerpo desciende, la velocidad apunta para abajo y la aceleración también apunta para abajo. Por lo tanto, cuando el cuerpo desciende empieza a ganar velocidad, porque la aceleración y la velocidad están en el mismo sentido, ¿sí? Y por cada segundo que va a caer, va a ir ganando 10 de velocidad. Si demora 2 segundos en descender, va a volver a llegar al piso con la misma velocidad que salió, lo único que apuntando hacia abajo, ¿sí? Demora 2 segundos en subir, 20 metros por segundo, demora 2 segundos en subir porque por cada segundo pierde 10, así que demora 2 segundos en llegar arriba y detenerse. Luego, demora 2 segundos en volver al piso, o sea que va a volver a llegar con 20 porque por cada segundo que baja, aumenta 10 de velocidad y por cada segundo que sube pierde 10 de velocidad. ¿De acuerdo? Así que entonces a los 4 segundos no solo sé que está en el piso, sino que además sé que la velocidad va a ser 20 pero apuntando hacia abajo, o sea que menos 20. O sea que de este cuadro de valores que en principio tenía 12 datos, solamente hay uno que yo no puedo predecir muy fácilmente, que es la altura máxima que va a alcanzar, es decir, qué altura va a alcanzar a los 2 segundos cuando se detiene en el punto más alto. De cualquier modo, todos estos datos, este tiempo, todos estos datos los tengo que verificar a través de las ecuaciones. Pero, si los pude hacer mentalmente mejor, porque yo después en las ecuaciones ya sé más o menos cuánto nos tienen que dar. Y si no nos da eso, bueno, hay algo que está funcionando mal. O despejé mal, o algo no estoy tomando en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es que demora 2 segundos en llegar a la altura máxima. Entonces vamos a ir cálculo del tiempo hasta el punto más alto. Hasta el punto de altura máxima. ¿Qué datos tengo? Pues los datos que tengo son la velocidad inicial, que es 20, positiva porque apunta hacia arriba. Tengo la aceleración, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado, como en todo ejercicio de caída libre. Es un dato que no se va a aclarar en la letra, ustedes ya lo tienen que saber. Y como estoy
llegando a la altura máxima, en la altura máxima la velocidad es 0, porque si no, no sería altura máxima. Es altura máxima porque se acaba la velocidad y no puedo seguir subiendo. Así que esta velocidad final entonces es 0 porque llego a la altura máxima. ¿De acuerdo? Bueno, y con esos tres datos tenemos una ecuación de caída libre y nos dicen que el tiempo es la velocidad final en I. Esto todo le agrego que es en I, porque ya sabemos que es en el eje Y, pero tenemos que diferenciarlo y aclaramos que es en el eje Y. Todo esto tiene que estar en el eje Y, o sea, vertical. Velocidad final en I menos velocidad inicial en I sobre menos G. Las ecuaciones que están en el videito ese anterior que vieron. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 20 y la aceleración es G es menos 10. Recuerden que el menos ya está, es menos G, ya está puesto el signo menos, no tiene que volver a poner. Entonces esto nos da 2,0 segundos como estaba previsto. ¿Sí? Muy bien. Ahora que tengo el tiempo hasta la altura máxima, puedo tratar de averiguar la velocidad de llegada al piso. Vamos a dar la hoja. Velocidad de llegada al piso. O sea, con qué velocidad regresa al piso. ¿Qué datos tengo? Siempre los datos primero que nada. Bueno, sé que la velocidad inicial es 20 metros por segundo apuntando hacia arriba. Es la velocidad con la que fue disparado. Sé que la aceleración es menos 10. Primero vamos a los datos seguros, metros por segundo al cuadrado. Y acabamos de descubrir en la parte anterior que demora 2 segundos en subir. Y como tenemos una única aceleración, si demora 2 segundos en subir, demora 2 segundos en bajar. O sea que el tiempo son 4 segundos. Desde que sale del piso con una velocidad de 20 metros por segundo hasta que llega al piso, transcurren 4 segundos. 2 de subida y 2 de bajada. Y bueno, entonces podemos usar la ecuación de velocidad final, que es la siguiente. O puede estar al revés, esto no interesa porque en la suma la propiedad conmutativa aplica, quiere decir que cualquiera puedo poner velocidad inicial en I menos G por el dateo menos más velocidad inicial en I. Menos G que sabemos que es menos 10 por el tiempo que son 4 más la velocidad inicial que es 20. Y eso que nos da menos 20 metros por segundo como habíamos previsto en el cuadro. A los 4 segundos la velocidad es menos 20. Lo único que nos está faltando aquí es la altura máxima. Para la altura máxima, ¿sí? Vamos a usar, ya que estamos, las dos ecuaciones, ya que estamos practicando, si nos queda como modelo. Cálculo de altura máxima. Siempre datos. ¿Qué datos tengo para calcular la altura máxima? Miren que estoy calculando la altura máxima. O sea que conozco la velocidad inicial, que es 20 positiva porque apunta hacia arriba. Conozco la aceleración, que es menos 10 metros por segundo al cuadrado, aceleración de la gravedad siempre igual. Y conozco la velocidad final, porque como estoy calculando la altura máxima, sé que la velocidad final ahí es 0, solo en ese punto. No hay otro punto donde la velocidad sea 0. Por lo tanto, uso la primera ecuación. Uso una ecuación que me permita calcular la altura, la posición, usando estos tres datos que son los datos que da la letra. Y esa es delta I igual a b final en I al cuadrado menos b inicial en I al cuadrado sobre 2g. La velocidad final en I es 0, la velocidad inicial en I es 20. Fíjense, cuidado que este menos está fuera del paréntesis, no va a llevar al cuadrado, sobre la aceleración que es menos 10. El menos ya está puesto, recuerden, no hay que volver a poner el signo, ya está incluido. Entonces aquí tenemos 20 al cuadrado es 400, el signo de menos está fuera, así que es menos 400, 2 por 10 es 20, menos por más es menos, tacho un 0 arriba y uno abajo, 40 dividido 2, 20 metros de altura sube el cuerpo.
No tiene nada que ver esto con la velocidad. No es que porque la velocidad sea 20 vaya a subir 20. Miren que si la velocidad es 30 no va a subir 30. ¿Ah? Cuidado. Así que aquí la altura máxima es 20 metros. Alcanzo una altura máxima de 20 metros. Eso es el cálculo de altura usando esa ecuación. Pero como estamos practicando, dijimos que íbamos a usar también la otra ecuación, que en este caso no es recomendable, les explico por qué. La otra ecuación es delta I igual a BI por delta T menos G por delta T al cuadrado sobre 2. Esta ecuación no es tan recomendable porque en esta aparece el tiempo, y el tiempo lo deduje o lo despejé o lo razoné yo, y vaya a saber si está bien. ¿Tá? Se supone que sí, pero bueno, ¿tá? Si uno puede hacer los cálculos usando los datos del profesor, mejor. Esos datos son seguros, y si hay algún error va a ser por culpa del profesor y no por culpa de usted. Entonces la velocidad inicial en I es 20. El tiempo, estoy hallando la altura máxima, o sea que en el tiempo tengo que poner cuidado 2 segundos, que es lo que demora en llegar a la altura máxima, no 4, porque si yo pusiera acá en el tiempo 4, me va a dar que la altura es 0, si quieren lo probamos después. ¿Ah? Entonces, repito, como estoy hallando la altura máxima, en el tiempo tengo que poner solo 2 segundos, que es lo que demoro en llegar hasta la altura máxima. Salgo con 20, demoro 2 segundos en llegar arriba. Entonces, velocidad inicial 20, tiempo 2, la aceleración menos 10 por el tiempo que es 2 al cuadrado sobre 2. Entonces menos 20 por 2 es 40. 2 al cuadrado es 4. 4 por 10 es 40, dividido 2, 20. 40 menos 20, 20 metros, nos dio lo mismo que calculado con la otra ecuación. ¿Sí? Así que ya tenemos todos los datos, estamos prontos para hacer las gráficas. Vamos a hacer la gráfica de posición-tiempo. Vamos a hacer primero la gráfica de velocidad-tiempo, que es la más sencilla. La más sencilla es la de aceleración. Gráfica de velocidad-tiempo porque es la más rica, es la que sacamos más datos. ¿Ah? Normalmente cuando uno pone un ejercicio de estos suele dar la gráfica de velocidad, porque de ahí pueden sacar más datos. Así que vamos a hacer primero la gráfica de velocidad. Fíjense, para hacer la gráfica de velocidad, ¿qué obtuvimos? Tenemos valores positivos y negativos de velocidad. ¿Ah? Por lo tanto, cuando vayamos a hacer la gráfica, tenemos que tener el eje de velocidad, el eje del tiempo, perdón, al medio. ¿Sí? El eje del tiempo al medio. Voy a graficar velocidad, así que hago un par de ejes. En el eje vertical pongo velocidad en metros por segundo, en el eje horizontal tiempo en segundos. El tiempo son 2, 4 segundos. Puedo usar cualquier escala, siempre y cuando estos 2 segundos, este espacio tiene que ser igual a este espacio, porque son 2 segundos y 2 segundos, más o menos. Y en la velocidad tengo 20 positivo y 20 negativo. Voy a hacer cada renglón 10, o sea que aquí voy a tener 20 positivo y menos 20 negativo. Bien. Para hacer gráficas tenemos que unir puntos con puntos. Es decir, tenemos que unir el tiempo. En tiempo 0 la velocidad es 20. En tiempo 0 estoy haciendo la gráfica de velocidad-tiempo, así que en tiempo 0 la velocidad es 20. Tengo que unir ese par de valores. Tiempo 0. El tiempo es 0 aquí. En tiempo 0 la velocidad es 20. O sea que el primer puntito está aquí. ¿Sí? En tiempo 0 la velocidad es 20. Después, el cuadro nos dice que en tiempo 2 la velocidad es 0. Que a los 2 segundos la velocidad es 0. Bueno, vamos a la gráfica. A los 2 segundos la velocidad es 0, a los 2 segundos está acá, y velocidad 0 está en el, o sea que el puntito va acá, a los 2 segundos la velocidad es 0. Pues si yo la pusiera acá al punto me quedaría a los 0, 0, pero es tiempo 2, velocidad 0, así que el punto va aquí. Y por último tenemos que a los 4 segundos la velocidad es menos 20. A los 4 segundos la velocidad es menos 20, a los 4 segundos la velocidad es menos 20,
tendré que hacer unas líneas auxiliares que me unan. A los 4 segundos la velocidad es menos 20. Estas líneas son líneas punteadas, líneas auxiliares, líneas que no existen en realidad, solamente me guían para ubicar el punto. Y aquí estaría el último valor, el último punto para ubicar en la gráfica. Entonces, evidentemente esto nos da una línea recta, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra gráfica de velocidad-tiempo. ¿De acuerdo? Lo cual es razonable, ¿no? Fíjense que en los primeros 2 segundos la velocidad va disminuyendo porque el cuerpo va subiendo. Aquí, a los 2 segundos, la velocidad se hace 0 porque está en la altura máxima. Y después de ahí la velocidad se empieza a hacer negativa porque empieza a apuntar hacia abajo. Cuando la velocidad apunta hacia abajo son negativas. Por eso acá las velocidades empiezan a aumentar, pero en valor negativo. ¿Qué significa eso? Que empiezan a aumentar apuntando hacia abajo, lo cual es razonable, ¿no? Fíjense que es raro porque en esta parte donde la velocidad, donde la línea esta va como bajando, es donde el cuerpo va subiendo en realidad. ¿Ah? Una vez les da esta gráfica y dice, ¿dónde el cuerpo está subiendo, dónde está bajando? Y usted dice, pero acá está bajando siempre. No. Esto es lo que le va sucediendo a la velocidad, no lo que le va sucediendo al cuerpo al moverse. Cuando el cuerpo sube, arranca con una velocidad de 20 y esa velocidad se empieza a apagar y se hace 0 en la altura máxima, a los 2 segundos. A partir de ahí empieza a apuntar hacia abajo, o sea, empieza a ser negativa la velocidad. Y empieza a aumentar, y cuando llega al piso a los 4 segundos, llega con la misma velocidad que salió, pero apuntando hacia abajo, menos 20. ¿Ah? Después, para hacer la gráfica de aceleración, fíjense que la aceleración tenemos un único valor, porque la aceleración es constante, y esa aceleración es menos 10. Siempre menos 10. ¿Por qué? Porque es la única aceleración que es un valor negativo. Así que por lo tanto, para la gráfica de aceleración, hacemos un par de ejes, aceleración, tiempo, siempre estoy graficando en el tiempo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, el tiempo en segundos, el tiempo es 4 segundos, y la única aceleración que tenemos es menos 10. ¿Ah? Esto es una gráfica de aceleración, así que acá dejé un renglón 10, acá era una velocidad. No tiene nada que ver esta escala con esta, así que aquí puedo poner 2 renglones 10, no pasa nada porque es una cosa diferente, una magnitud diferente. Aceleración, esto es velocidad. Y como la aceleración siempre, fíjense la aceleración en tiempo 0, la aceleración es menos 10. A los 2 segundos la aceleración sigue siendo menos 10. A los 4 segundos la aceleración sigue siendo menos 10. Bueno, que nos da eso una línea recta y paralela al eje del tiempo que me dice que la aceleración para cualquier instante, la aceleración siempre vale lo mismo. No así con la velocidad. La velocidad sí va cambiando. Cada tiempo tiene una velocidad diferente. Y para la gráfica de posición, en la gráfica de posición tiempo y en metros, tiempo en segundos, nuevamente tenemos el tiempo siempre el mismo, 2, 4 segundos, y tenemos un único valor aquí, que es la altura máxima, que es 20. Y para hacer esta gráfica sí hay que tener cuidado. Nos fijamos en tiempo 0 y vale 0. A los 2 vale 20 y a los 4 vale 0 otra vez. Así que entonces, recordando el cuadro de valores, en tiempo 0 y vale 0. A los 2 segundos está en la altura máxima, y la altura máxima dio 20, así que a los 2 segundos lo tengo que unir con el 20, el puntito quedaría aquí. A los 2 segundos está en la altura máxima. Y a los 4 segundos vuelve al piso, o sea que a los 4 segundos la altura vuelve a ser 0 otra vez, o sea que el punto queda aquí. Sale del piso, a los 2 segundos está en la altura máxima, o sea a los 20 metros, y a los 4 segundos vuelve a estar en el piso, altura 0. Ahora, ¿cómo uno estos puntos? Cuidado, porque la gráfica de posición solo va con líneas rectas cuando la velocidad es constante, y aquí la velocidad nunca es constante. Cuando iba subiendo la velocidad disminuía, cuando iba bajando la velocidad aumentaba. Por lo tanto, cuidado, aquí van a ir líneas curvas.
Primero, como la velocidad disminuye, va lo que nosotros decimos una curva triste. La velocidad va disminuyendo. ¿Ah? Y luego, cuando la velocidad aumenta, va a otra curva, porque no puede ir con línea recta es la velocidad constante. El tema es decir, ¿y ahora qué curva es? ¿Cómo es la curva? Y tengo varias posibilidades, o mejor dicho, tengo dos posibilidades. Una sería que la curva fuera así, y la otra que la curva fuera así. La curva así no puede ser, porque si la curva fuese así, en este punto, como aquí en la gráfica de posición, recuerden que la pendiente, la tangente me da la velocidad, si yo tuviera una curva de esta otra manera, tendría en este punto dos tangentes diferentes. Una tangente por esta curva y una tangente por la curva de adentro. O sea que en este punto tendría dos velocidades diferentes, y no puedo tener dos velocidades diferentes. Además yo sé que en este punto la velocidad es cero. O sea que en este punto la tangente tiene que darme cero. Así que por la tangente de la pendiente, mejor dicho, la pendiente de la tangente me tiene que dar cero. Así que entonces la curva válida para esta situación sería así. ¿Sí? ¿Por qué es lo que sucede aquí? Entonces, cuando va subiendo la tangente a la curva, la tangente es una línea que va rozando la curva en un punto. La tangente a la curva, cuando va subiendo, va disminuyendo la inclinación. La inclinación me da el valor de la velocidad, quiere decir que yo salgo aquí con una inclinación que serían los 20 metros por segundo de velocidad, y a medida que subo, si me voy poniendo tangente como acariciando la curva ahí en cada puntito, a medida que subo, me encuentro que cuando llego al punto más alto, la tangente que roza a la curva es horizontal, es decir, no tiene inclinación, no hay velocidad, la velocidad es cero, lo cual es razonable, la velocidad es cero ahí. Vean que aquí va sucediendo lo que esta gráfica me indica. A medida que voy subiendo, la tangente, la inclinación de la lapicera, que vendría a ser la velocidad, va disminuyendo la inclinación, Ahí se hace cero. Y acá empieza a aumentar la inclinación, pero para el otro lado. O sea, empieza a aumentar la velocidad, pero en signo negativo, porque aumenta la inclinación, aumenta la velocidad, pero ahora para el otro lado, hacia que en sentido negativo. ¿Está? Lo que le sucede a esta gráfica me indica cómo cambia la velocidad aquí. Y estas serían las tres gráficas para el cuerpo, que se dispara a 20 metros por segundo del piso desde que sale hasta que llega. Bien, léanlo, traten de razonarlo, transcríbanlo al cuaderno, así les queda como modelo, y después, en base a él, haremos algún ejercicio para practicar. Que pasen bien.